Vamos a ver, ahora vamos. Muy buenas chicos, bienvenidos al primer vídeo del canal. Vamos a entrenar el canal haciendo dos mazos del destino, ¿vale? Porque tengo dos cuentas de Raid Shadow Legends. Yo solo espero tener algo de suerte, o sea, realmente nunca tengo suerte, pero a ver si grabando vídeo, haciendo algo de contenido, podemos cambiar ese RNG, que estoy seguro que a vosotros también os pasa. Nada, o sea, una breve introducción. Yo soy Arias, soy de Barcelona. Y nada, llevo unos años jugando a Rise of Legends y siempre tenía en la cabeza de, hostia, ¿por qué no subo algún vídeo de, al menos de cosas así, pues, de eventos, algo de arenas, algo de directos? Tampoco tengo mucho tiempo últimamente, pero al menos, pues, bueno, cuando pueda o cuando se dé la ocasión como esta, y qué mejor que empezar ahora para romper un poquito el hielo y poder ayudar incluso a la gente si lo necesita, o mostraros cómo yo progreso, cómo yo avanzo. Tampoco soy un jugador súper avanzado, ¿vale? Ahora os enseño un poquito mi cuenta y nada. Vamos a ver a Talena, que es el campeón que tenemos asegurado por almas más entrenar campeones, ¿vale? Así que vamos a valorar primero un poquito el personaje y luego abriremos las almas en las dos cuentas que llevo ya unos meses ahorrando, esperando este evento. Así que vamos a ello. Vale, chicos, aquí tenemos el evento. Necesitamos 40.000 puntos, ¿vale? Cada carta son 1000 puntos, hay 40 cartas. Al final he estado haciendo unos cálculos, a ver si encuentro el documento, ¿vale? Y he hecho estos cálculos. Si una pequeña son 70 puntos, ¿vale? Tendríamos que abrir 571, que si realmente has estado ahorrando durante meses, no creo que sea muy complicado tener 571. Sí que son muchas, pero con todo lo que te dan en el bosque y, o sea, todos los eventos que hay, yo creo que al final no es tan complicado si ahorras de asegurado en asegurado. Si abres en por 2, como en mi caso, que voy abriendo en por 2 y en algún evento así de almas, entonces no creo que tengas 571. Vale. Si abriésemos inmortales, o sea, medianas, tendrían que ser 57, porque cada una son 700 puntos, ¿vale? Y las Eternal, que son las grandes, las gordas, tendríamos que abrir 11 o 12, ¿vale? A 3500 puntos, más o menos, ¿vale? Nosotros, lógicamente, hacemos una combinación de estas para poder hacer el evento. Incluso si no tienes todo eso, entrenando campeones también dan bastantes puntos. Lo podemos ver aquí. ¿Vale? Estas son las recompensas que tenemos y aquí podemos ver los puntos. Al final, entre subir cada nivel de cada rango y subir rangos, puedes hacer bastantes puntos si tienes bastantes pollos ahorrados, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito del campeón, ¿vale? Que es Altos Elfos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, ¿vale? Es Altos Elfos. ¿Dónde voy? Aquí, Talena. ¿Vale? Pues Talena, yo no sabía qué hacía cuando la pusieron el otro día en un 10 por 15 o no sé cuánto es. No le hice mucho caso porque no iba a ir por ella. ¿Vale? Estaba esperando algún evento, guardaba fragmentos para alguna fusión. Y no la tuve muy en cuenta, así que ponía algún veneno. Pero sí que es cierto que antes de hacer este vídeo he estado revisando lo que hace y me ha sorprendido gratamente. Vamos a verlo y lo vamos comentando. ¿Vale? En el básico tenemos un básico para mí muy bueno, que lo que hace es activar los venenos, ¿vale? Tiene un 30% de probabilidad que sube con libros un 50%, que es mucho, ¿vale? 30 más 10 más 10, es un 20% de ataque una sola vez, de activar los venenos que tenga el enemigo. Vale, tiene un 50% de activar los venenos del enemigo. Si el enemigo tiene, que normalmente los tendrá, los ataques en cooldown, que ya veremos ahora que si los habremos puesto nosotros seguramente, lo activa directamente sin posibilidad. ¿Vale? O sea, es un básico bastante bueno para el kit de habilidades que tiene este campeón, a mi parecer. En el A2 tenemos ataca a todos los enemigos, tiene un 75% de probabilidad de poner un 5% de veneno a todos los enemigos durante 3 turnos, que esto es importante. Muchos son 2 turnos, estos son 3 turnos de veneno. O sea, que si lo vamos activando durante 3 turnos, o sea, es bastante bueno. Entonces, también aumenta el turno de todos los aliados un 20%. Es un busteo bastante importante, ya que creo que no hay campeones en el juego que metan venenos a la vez que bustean. Yo diría que no. Me lo podéis poner en los comentarios, pero yo juraría que no. ¿Vale? El daño está basado en ataque. No es un campeón de ataque, soporte, ataques vemos que no tiene mucho. Otra cosa a destacar antes de seguir con el kit de habilidades, o al menos lo que nos interesa de este campeón, es la velocidad base que tiene. Tiene 110 de velocidad base. No está mal,
Mediadora creo que tiene 115, por ejemplo. Lisandra también. Fabián, si no recuerdo mal, Fabián tiene 115 también, o 113 incluso. Me suena que algo así, tiene algo más. Pero bueno, no está mal. Vamos con el A3. Ataca a todos los enemigos y antes de atacar aumenta la puntería a todos, ¿vale? Durante 2 turnos. O sea, esto es muy bueno, porque al final si la queremos poner muy rápida y queremos poner o no llegamos a tanta puntería, podemos priorizar la velocidad y si tenemos, me invento, 600 de puntería, con un 50% nos pondríamos en 900 de puntería. O sea que está muy bien que ella misma se bufe, ¿vale? Tiene un 70% de probabilidad de que esto es lo interesante del kit de habilidades de este campeón, que pone todas las habilidades en cooldown durante 2 turnos de los enemigos, ¿vale? A todos y ataca en área. Que también en el meta que tenemos actual con Mercurial es un poco como Fabián, da un golpe, ¿vale? Quita una carga de Mercurial y nos pone las habilidades en cooldown, o sea que al final es una controladora. Yo más que por el kit de venenos, me gusta más porque al final tenemos otro controlador. Lógicamente no vas a llevar 2, o si se da el caso sí, pero complicado, pero está bastante bien, ¿vale? Y el daño también está basado en ataque, aunque no creo que lo equipemos ataque a este campeón, también tiene 980 de ataque, que no es mucho, aparte de support. Se podría probar, podríamos probarlo por divertirnos, pero no creo que sea el caso, ¿vale? Y aquí viene lo interesante también, que es la pasiva. La pasiva aumenta un 2%, ¿vale? El turno de todos los aliados cuando activamos un bufo de veneno del enemigo. Entonces, cuando ella utilice el básico, ¿vale? Y los enemigos tengan veneno, bufaremos un poco la barra de turno de todos los aliados. Por otra parte, cada bufo de veneno bajará un 5% el critical rate, el critical damage un 10% por cada veneno que tenga. Es decir, esta habilidad ponía 2 venenos, podríamos llevarla con una reliquia, ¿vale? Ya que no va a hacer daño, podríamos llevarla con la reliquia esta del arbolito, ¿vale? No sé cuál es algo que se me ocurre a mí, ¿no? ¿Dónde está? Rarity, legendaria, sí que es legendaria. Y me tocó el otro día y la vi, mira, ya no me venía a la cabeza esta, que es que no la uso. A lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, pero son cosas que me vienen a la cabeza. Cuando el portador pone un veneno o una bomba, ¿vale? Tiene un 10% de probabilidades que aumenta subiendo el nivel de la reliquia, ¿vale? Que se subiría, pues si ahora tiene un 10, 5, 5, 5, 5, son 25, sería un 35% de probabilidad. No es mucho, pero bueno, sería un veneno más de 2 turnos. Si quisiéramos, no sé, ya te digo, seguramente una varita le va mejor a este campeón, o incluso el librito para aumentar y bustear el porcentaje de impulso de la barra de turno. Pero bueno, es una posibilidad, ¿vale? Sabemos que está ahí y oye, este juego al final se trata de probar y es lo bonito y divertido, al menos para mí, de este juego, ¿vale? Y entonces, dicho esto, le baja bastante el critical rate y el critical damage a los enemigos, si le consigues meter los venenos. Yo lo veo difícil en el meta de Mercuria que hay actualmente, al menos para PvP. Para PvE, seguro, porque al final le está bajando daño, le está bajando rate a los enemigos. Pero vamos, yo creo que todo el contenido, si tienes una cuenta medio avanzada, te lo hace muy fácil. Para cuentas que están en mitad del juego un poco y también nos hacen todo el contenido, sin duda, si puedes, hay que ir. Endgame yo creo que puede ayudar también. A mí me gusta bastante. Así que vamos a ir a por ella y vamos a ver si tenemos suerte con las almas también. También decir que el aura que tiene por último es del 19% de velocidad en todas las batallas. Entonces, yo llevo unos meses ahorrando, ¿vale? Sí que he abierto algunas medianas, sí que he abierto pequeñas en el por 2 que hubo hace 2 semanas. No tuve mucha suerte, ¿vale? En la wishlist tengo a Bayek, tengo a María, tengo a Narma y épicos me da un poco igual, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las pequeñas. No sé si tengo sitio, si no haremos sobre la marcha. Y vamos a ver si hay suerte. Vamos a por las 10 primeras. A ver qué tal. Bueno, empezamos bien. No lo tengo, y creo que me toque. Pero un muy buen campeón. Lazak. Vale, vamos a seguir.
No espero mucho de estas, la verdad es que no espero muchas. Mira, una 3 de Warchef, creo que lo tengo. Wow, 5 de Brask. Que lo tengo en la lista de deseos. O sea, es muy buena, para ser pequeña, sin haber por ni nada. 5 de Brask. Pero no sé realmente si la conseguí ya o no. Pero bueno, oye, si no, se vende y está muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ver. Oye, está calentita la cosa, ¿no? Creo que la de haters la tengo. Vale, aquí poquita cosa. Joder, con la wishlist no deja de salir. Tendríamos que quitarlo, ¿no? ¿Verdad? Si lo vamos a quitar. Vamos a quitar... Cuidado. Ah, Mina y uno, ¿sabes? Dos cosas malas. Porque ni quiero a Mina ni y si la tuviera no querría la uno. Pero bueno. Vale. Ay, no he quitado a Brask. Vale, lo voy a quitar ahora. Ve, vamos a ver. ¡Uy, Freya! Freya 2, no sé a cuánto la tengo. Porque sabes qué pasa también que con las dos cuentas me lío un montón. Creo que la tengo en las dos, al final te vas liando. Voy a quitar a Brask de aquí. Quitamos a este. Claro, no me deja así aquí. Y no voy a poner a nadie, me da igual. Cogemos esto, ahora sí podemos hacer una tirada de 10. Vamos a seguir, dos tiradas más de pequeñas. A ver si hay suerte. Me gustaría Bayek. Bueno, flojitas. Pero bueno, ya os digo, de estas, de las pequeñas, nunca os esperéis mucho. Si sale perfecto, pero nunca esperéis mucho, la verdad. Suele ser todo bastante malo. Vale, Valar, lo tengo en la otra cuenta, en esta no. Creo. Vamos. Ah, Lazarius no lo tengo. Y una... Vamos a abrir estas dos sueltas. Vale, flojito esto. Y hemos acabado con las pequeñas. Bueno, les digo, tampoco esperaba nada. Vale, cogemos esto. Vale, no nos llega para dos, pero para hacer una tirada de 10 medianas sí. Que es lo importante. Hacemos esto. Vamos a hacer la tirada de 10. Y aquí sí que, hombre, algo podría tocar. Uf, creo que lo tengo subido. Creo que lo uso en alguna facción. Este. Pero... Vamos. Qué duro, ¿no? Qué duro. Vale, vamos a ver cuántos puntos llevamos. Antes de abrir, vale, 12.000. Nos queda un mundo. 12.000 puntos. Vale. Entonces, vamos a ir con las gordas. A ver qué tal. 6 es 6, ¿no? A 5. Qué duro. Otra épica. Esta creo que la tengo. Otra épica, de verdad. Qué duro, una mítica, ¿no? Hola, no puede ser. No puede ser. Vamos, dame otra épica ya. Uf, ni la tengo. Zarguna, no sé ni quién es, sinceramente, no voy a engañar. Vale, tenemos para una más. La voy a abrir porque cuánto tengo, no quiero hacer mucho entrenar, la verdad, no voy a engañar. Vale, tengo 29.000, algo de entrenar voy a tener que hacer sí o sí. Pero bueno, oye, al menos mira, si sale algo en la tienda, buena suerte. Pero bueno, vamos a por la última. A ver si es una mítica, por favor. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Muy duro. Muy duro. Creo que voy a vender alguna. O sea, muy, muy, muy duro. Desde que dejé de meterle dinero. Bueno, cuando le metía tampoco que tuviera mucha, ¿no? Pero al menos forzaban más la suerte, por así decirlo. Poquita cosa, ¿eh? Por aquí para vender ya. Esta, ¿cuánto me dan? 380. Puedo abrir otra gorda. Voy a vender esta. Es genial, creo que la tengo. Pero bueno, la voy a dejar por si acaso. Ya me da igual.
Y esta la voy a dejar. Pues esto es lo que queda. Dos medianas, sí, dos medianas y una grande. Habría que guardarse de esto para comprar esencias. Si sale algo en la tienda, bueno, no tengo muchas ahorradas. Pero mira, es que de verdad que no tengo ganas de entrenar campeones y estos recursos los voy a gestionar así. ¿Vale? Vamos a abrir las dos medianas. A ver si cambia un poquito la suerte. Estamos a tiempo de arreglarlo, ¿eh? Vamos. Uf, bueno, no es mala. Esa la voy a guardar. No la tengo. A Annie. Annie, ¿no? ¿Se llama? Sí, creo que sí. Y otra épica, por supuesto. 4. La voy a vender, pero ahora no cambia nada. Y vamos a ver si nos dan una mítica. Vamos a ver. Ahora, vamos. ¡Guau! Esta sí. Era 5, pensaba que iba a ser 6, tío. Esta sí, lo tenemos. ¡Qué bien! Vamos, si lo teníamos 2. Pues, mira, lo hemos arreglado. Lo hemos arreglado, de verdad. Y se va del tirón. Ahora sí. Galaxy 5, señores. Ahora sí. Esto es otra cosa, ¿eh? Cuidado. Bueno, mira, al menos. No sé cuántos puntos hemos hecho al final. Tengo que hacer 2000 puntos, 2000 puntos con entrenar campeones. Que se me lengua la traba. Y ya está. Y ya tendríamos aquí el asegurado hecho, ¿vale? Vamos a ir a la otra cuenta. Y tengo esta cuenta que tiene un poquito menos de progreso, pero está en in-game también. Así que directamente vamos a liarnos. Mira, tengo más medianas aquí. Vamos a abrir las pequeñas primero. Uy, qué pena que tenga 69 y no tenga. Ah, me da rabia esas 9 sueltas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Aquí no tengo sonido del juego, lo voy a activar ahora. Al menos tengo un poquito de web. Cuidado. Vale, aquí que tengo. Vale, tengo a Eostri, tengo Edward, tengo esta para Trial, Salidia. Y épicos me da un poco igual. Tengo esos por tener. No sé por qué no se escucha. Ahora se escucha, vale. Vamos allá. Venga, sonríeme un poquito. En la otra al final lo hemos arreglado, ¿eh? Hay que decirlo. Y no me puedo quejar. Y en esta, pues la verdad es que no sé qué decirte. Ya os digo, de las pequeñas no esperamos nunca nada. Aunque puede sonar la flauta. Sí que es cierto que en esta cuenta tengo menos míticos. Pero, hombre, los pocos míticos que tengo, bueno, Embris regalaron las 5, bueno, haciendo el evento. Hostia, no tengo espacio, genial. Qué bien. Es increíble la cantidad de basura que tengo que me sale. O sea, esto fue diría que en el por 2 de. Es que no lo quiero para nada. Es que no creo que use a estos. Tengo algunos subidos azules, pero estos no. Voy a dejar a hacer. Vale. 39 por aquí. Aquí tenemos algo más, ¿no? Aquí yo creo que no sé ni si lo tenemos que abrir todo. Vamos a ir con las pequeñas. Doble legendario de nada. ¿Qué me haría ilusión de almas? Que me tocara un alma buena aquí. Pues no lo sé. Ya veis, esta cuenta es un poquito más floja. ¿Qué me haría ilusión aquí? Bueno, ver, Mikage, no por ilusión. Androck. Mikage, Androck. Este, por supuesto que no. Que me da bastante igual. Más malo que. Pero bueno. Digo, si me faltan un montón de cosas. Estoy rotos. Esta cuenta al final necesita mucha cosa. Así que es fácil al final que me deje contento. Aunque me toque algo de lo que no le he dado. Porque ha salido golpe. Juraría que no le he dado. Le he dado sin querer. Vamos a ver qué más sale por aquí. Vamos a una de 5. Curioso, ¿eh? Porque a veces salen como seguidos, pero no valen para nada. De 2. Ruel y Kerin no los tengo. Vale. Y quedan las 9 sueltas. Buah, me da una pereza abrir las 9 sueltas. Si son azules las voy a saltar al escape directamente. ¿Es de 5? Cuando tiene. De 6, Dios mío. Bueno, oye. Muchas gracias. Para vender. Al menos. Mira, que todas sean así. Vale, vamos a por otra. No perdamos el tiempo por aquí. Vale, pues nada. Flojita. Si no tiene ni rayitos y es azul.
La quitamos directamente. Flojita. Vamos a ver si sacamos las pequeñas y vamos a por lo bueno, ¿eh? ¿Esto qué es? Flojito. Bueno, pues tenemos bastante medianas, ¿eh? Para abrir al final. No hemos sacado nada aquí en las pequeñas, ¿verdad? Absolutamente nada, ¿no? Qué duro. Ya digo que no espero nada nunca, pero... Tengo fin 6 en esta cuenta, creo. Vale, mira, tenemos para abrir 20, dos tiradas de 10. Mira, aquí sí que me tienes que dar algo, Plarium. Papi Plarium, aquí me tienes que dar algo. Aquí... sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Vamos, hombre. Creo que la tengo. Tengo pocas, Mira que... Uy, vamos. Oh, nice 3. No la tengo. Pero bueno, tampoco tengo Nice. En esta cuenta, en la otra sí. Sailor 5 también la tengo en 6. Vamos a ver si hay un poquito más de suerte aquí. Esta no la arreglamos, Michinaki 3. No sé si tengo en Michinaki. Aunque no lo utilizo Gembo. Lo tengo en 6 a Gembo. Buah, ni uno de la wishlist, ¿no? Muy duro, Muy duro. Muy duro. Qué duro. Ah, mira, Michinaki no lo tenía. Me ha salido 3. Bueno, da igual. Lo voy a dejar ahí. No creo que abra las 7. Creo que nos pasamos de puntos. Vale, a ver cuántos puntos llevamos. 18.000, ¿vale? Pues a lo mejor sí, no lo sé. Mínimo. Vamos a tener que comprar. Vamos a comprar. A ver si nos podemos guardar algo y no tenemos que gastar todo. Y aquí a ver si lo arreglamos. A ver si arreglamos esta apertura porque está siendo horrorosa. Un épico, por supuesto. Creo que la tengo, pero no la uso ni en facciones. Otro épico. Claro que sí. Mira, lo que yo quería. Vamos a ver. ¿Lo tengo? No sé si lo tengo, no me acuerdo. Creo que no, o sí. Si lo tengo, no lo uso. O sea, tú imagínate. Si lo tengo, no lo uso en esta cuenta. Elder, ¿no? Se llama. Sí, sí, lo tengo, Lo tengo y no lo uso. Bueno, pero al menos lo tengo, ¿vale? No me arregla la apertura de momento, pero al menos lo tengo. Pero de la wishlist, ¿me vas a dar algo de la wishlist? ¿Me vas a dar un mítico? ¿Vamos? Oye. ¿Fui? No me digas que fui a las 5. Fui al... Por supuesto que fui a las 5. Ay, Dios mío, de verdad. Qué duro, Qué duro. Esta cuenta es la cuenta de los dupes. La vamos a llamar la cuenta de los dupes, porque salen dupes de todo. De todo. Qué apertura más dura, de verdad. Va, arréglamelo. Arréglamelo. No vale para nada. Venga. Venga, lo arreglamos en la última. Confiamos. Por supuesto que no. Y encima es que creo que las tengo también. A ver cuántos puntos llevamos. Vale, sí, nos hemos pasado, creo, un poco. Entonces no vamos a abrir más. No vamos a abrir más porque creo que tampoco está el día como para abrir mucho más. Nos hemos quedado aquí 3 gordas o para comprar si saliese algo en la tienda. La apertura de la otra cuenta creo que ha ido bastante mejor. Ya lo sabéis, al final, no creo que si sois jugadores de Raid asiduos, no creo que... habituales, no creo que esto os pille por sorpresa. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Nada, deciros que tengo un Discord, ¿vale? Que me he creado hace poquito. Me lo estoy currando mucho. Tengo un apartado de builds, que es lo que estoy ahora mismo priorizando, ¿vale? Busco builds de los mejores jugadores y simplemente os metéis. Intento si tiene maestrías o si la enseña el creador o la persona que yo vea, ¿vale? Siempre pongo por ejemplo, el de Crisen. Vi que subía a su María, vi que estaba muy rota, vi que enseñaba pues la reliquia que llevaba, maestrías, el blessing.
y todo, ¿vale? Y yo si puedo lo subo y si os puedo ayudar, aquí buscáis en este apartado de builds, buscáis, no sé, Marius, ¿vale? Ponéis Marius y, por ejemplo, hay 5 Marius con builds diferentes, aquí pone 9 por Mercurial, aquí pone 9 por Mercurial, por desconocido porque a lo mejor lo he visto en alguna página y no ponía de quién era, ¿vale? Aquí está, por ejemplo, Marius que equipo Jacobo hace poco. Entonces tenéis muchas cosas. Si tenéis alguna petición, tenéis aquí ayudas y dudas, podéis pedírmelo. Si tenéis alguna duda también me podéis escribir por el Discord y yo os intentaré ayudar en lo que pueda. Y si sois jugadores más avanzados que yo y me podéis ayudar, yo encantado también, siempre, siempre humilde. Y nada chicos, tenéis el enlace en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, darle like, que no cuesta nada, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.